Ed y Lorraine Warren enfrentaron espectros, casas malditas y muñecas poseídas, pero hay casos que nunca lograron borrar de sus noches, casos tan oscuros, tan extremos, que incluso ellos, los investigadores paranormales más famosos del siglo XX, temieron por sus vidas. Hoy, nos sumergimos en los expedientes secretos que no fueron adaptados a la pantalla, no por falta de historias, sino por el terror puro que contenían, apariciones que gritan desde el más allá, rituales que invocaron horrores imposibles, exorcismos que hicieron temblar las paredes de iglesias centenarias. El caso Donovan, Bridgeport, Connecticut. ¿Puede una casa común convertirse en el epicentro de lo inexplicable? En la década de 1970, en Bridgeport, Connecticut, la familia Donovan comenzó a experimentar fenómenos paranormales en su hogar. Los eventos incluían muebles que se movían solos, objetos que volaban por la habitación y ruidos ensordecedores sin causa aparente. La situación escaló rápidamente, atrayendo la atención de vecinos, policías y medios de comunicación. Ed y Lorraine Warren, renombrados investigadores de lo paranormal, fueron llamados para investigar. Al llegar, encontraron una casa en caos, con testigos que afirmaban haber visto objetos levitando y escuchado voces sin origen. Los Warren, junto con el padre Richard McKenna, realizaron múltiples exorcismos en un intento por liberar la casa de las presencias que la atormentaban. A pesar de sus esfuerzos, los fenómenos persistieron, dejando a todos desconcertados. Según informes, más de 70 personas, incluidos policías y bomberos, presenciaron los eventos paranormales en la casa de Linley Street. Esta amplia gama de testigos le otorgó al caso una credibilidad inusual en el ámbito de lo sobrenatural. Maurice Theriault, la cosecha de Satán. ¿Qué sucede cuando el mal se arraiga en lo más profundo del ser humano? Maurice Theriault, apodado Frenchy, era un granjero franco-canadiense cuya vida tomó un giro aterrador. Desde joven, Maurice experimentó eventos extraños, hemorragias espontáneas, momentos de amnesia y la aparición de símbolos demoníacos en su piel. Estos síntomas lo llevaron a buscar ayuda, y fue entonces cuando los Warren intervinieron. Durante el exorcismo, dirigido por el obispo Timothy J. Harrington en 1985, Maurice mostró una fuerza sobrehumana y habló en lenguas desconocidas. Los Warren documentaron el evento, describiéndolo como uno de los más intensos que habían presenciado. A pesar de los esfuerzos, Maurice continuó luchando contra sus demonios internos, y su historia se convirtió en un ejemplo de los peligros de las posesiones demoníacas. La historia de Maurice inspiró la película The Nun, parte del universo cinematográfico de El Conjuro, donde se exploran las consecuencias de las posesiones y el enfrentamiento entre el bien y el mal. El horror de Amityville, Ocean Avenue, Nueva York. ¿Y si el mal no terminara con la muerte, sino que comenzara con ella? El 28 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr. empuñó un rifle y acabó con la vida de 6 miembros de su familia mientras dormían. El vecindario quedó marcado por el crimen, pero nadie imaginó que el verdadero infierno estaba apenas empezando. Un año después, George y Kathy Lutz se mudaron con sus 3 hijos a la casa ubicada en Ocean Avenue, número 112. La idea era un nuevo comienzo, pero lo que encontraron fue una pesadilla demasiado real como para ser negada. Al principio, fueron pequeños detalles, puertas que se cerraban solas, ruidos suaves a medianoche, una sensación de incomodidad constante en ciertas habitaciones. Pero en cuestión de días, la casa pareció despertar. George Lutz se despertaba siempre a las 3:15 de la madrugada, hora exacta en la que DeFeo había perpetrado los asesinatos. Kathy tuvo sueños vívidos sobre los crímenes, incluso describiendo con precisión detalles que jamás había escuchado. Las ventanas se congelaban por dentro, aparecían enjambres de moscas incluso en pleno invierno, y los objetos se desplazaban por sí solos, como si una presencia invisible no tolerara que alguien más habitara ese espacio. Los niños comenzaron a tener comportamientos extraños. El más pequeño hablaba con un amigo imaginario llamado Jody, que según él era un cerdo con ojos rojos. Una noche, Kathy encontró marcas de garras en la puerta del armario de su hija. Los eventos se volvieron insoportables cuando George afirmó ver figuras oscuras acechando por el pasillo, y Kathy levitó sobre la cama mientras dormía. La presión emocional y física se volvió tan insostenible
que al llegar al día 28, la familia abandonó la casa en plena noche, dejando atrás todas sus pertenencias. Cuando Ed y Lorraine Warren llegaron a Amityville, lo primero que sintieron fue una presión en el pecho. Lorraine afirmaría después que jamás había sentido una energía tan densa y maligna en su carrera. Usaron cámaras de visión infrarroja y grabadoras de audio para capturar lo que no podía verse a simple vista. Durante una de esas sesiones, en la escalera, una cámara captó la imagen que se volvería icónica: la figura de un niño con ojos brillantes que asomaba el rostro desde la oscuridad. Según los informes, no había nadie en la casa más que los investigadores. Aquella foto se convirtió en una de las piezas de evidencia paranormal más debatidas y aterradoras de todos los tiempos. A pesar de que muchos escépticos intentaron desacreditar los relatos de la familia Lutz, la consistencia de los testimonios, los registros de audio con voces que susurraban nombres, las fluctuaciones de temperatura y la evidencia fotográfica dejaron una marca indeleble en la historia de lo sobrenatural. Lorraine, hasta sus últimos días, aseguró que la casa de Amityville fue lo más cerca del infierno que jamás quisiera volver a estar. Décadas después, los nuevos propietarios de la casa cambiada a otro número por cuestiones de privacidad nunca reportaron ningún fenómeno paranormal. Algunos creen que los Lutz exageraron su historia para lucrar, mientras otros aseguran que el mal simplemente se ocultó, esperando otra familia susceptible. Lo cierto es que la leyenda sigue viva. El hombre lobo de Southend, Bill Ramsey, Inglaterra. ¿Qué ocurre cuando una fuerza salvaje acecha desde el interior de la mente humana? Bill Ramsey, un hombre nacido en Inglaterra en los años 40, vivió una infancia aparentemente normal, hasta que una tarde en la playa lo cambió todo. Tenía apenas 9 años cuando, sin explicación aparente, sintió una oleada de rabia abrumadora. Su temperatura corporal se elevó de forma anormal. Su rostro se tensó y sus músculos parecían ganar una fuerza que nunca había poseído. En ese momento, atacó brutalmente a su madre y a su padre, con la fuerza de un adulto furioso. Fue necesario que varios hombres lo retuvieran para evitar que se hiciera daño o lastimara a otros. Tras ese episodio, el fenómeno pareció desaparecer durante años. Bill creció, se casó y llevó una vida tranquila como obrero, pero cada tanto, algo despertaba en su interior. A veces, se percibía a sí mismo gruñendo, sus dientes rechinaban y sus manos se crisparon como garras. Otras veces, amigos o compañeros de trabajo aseguraban haberlo visto comportarse como un animal rabioso. No obstante, fue en la década de 1980 cuando los ataques se hicieron incontrolables. Bill empezó a tener episodios de violencia extrema, en los que parecía entrar en trance, gruñía como una bestia y mostraba una fuerza descomunal que ni él mismo podía explicar. Fue arrestado varias veces por atacar a oficiales de policía. En una ocasión, levantó a un agente por el cuello con una sola mano y lo arrojó contra una pared, mientras gruñía y babeaba de manera inhumana. Los psiquiatras que lo atendieron no encontraron trastornos mentales evidentes. Algunas pruebas físicas tampoco revelaron anomalías. Fue entonces cuando el caso llamó la atención de Ed y Lorraine Warren. El matrimonio de investigadores, al conocer los detalles, no dudó en atribuir el caso a una posible posesión demoníaca. Los Warren convencieron a Bill de viajar a Connecticut, donde se realizó una serie de entrevistas y pruebas antes de proceder a un exorcismo formal. La ceremonia fue encabezada por el obispo Robert McKenna, un sacerdote dominico con experiencia en casos extremos de posesión. Durante el ritual, Bill fue atado a una silla reforzada para evitar que se hiciera daño. Apenas comenzó el rezo, su cuerpo se tensó, su respiración se volvió jadeante y su rostro adoptó un rictus animal. Según testigos, sus ojos parecían más pequeños, sus manos se encorvaron y sus gritos se transformaron en gruñidos aterradores. El exorcismo duró varias horas y tras gritar una última vez, Bill cayó desmayado. Al despertar, lloró y dijo sentir por fin una paz que no había conocido desde la infancia. A partir de ese día, los episodios desaparecieron. Volvió a su vida cotidiana y nunca más se reportó un ataque relacionado con la transformación que tanto lo había atormentado.
Bill Ramsey fue documentado por varios medios británicos y estadounidenses, e incluso la BBC realizó un especial en televisión sobre El hombre lobo de Southend, en el que se muestran grabaciones de entrevistas con el propio Ramsey. Además, el caso fue incluido en el libro Werewolf: A True Story of Demonic Possession, publicado en 1989 por los Warren. Fuente: BBC Archives, 1987. La muñeca Annabelle, años 70. ¿Puede una figura de trapo convertirse en el receptáculo del horror más antiguo? En los años 70, dos jóvenes enfermeras compartían un modesto apartamento en Hartford, Connecticut. Una de ellas, Donna, recibió como regalo de cumpleaños una muñeca Raggedy Ann, esa clásica figura de trapo con cara sonriente, cabello de hilo rojo y vestido infantil. Al principio, era solo un adorno más sobre su cama, pero, lentamente, esa muñeca comenzó a mostrar signos de tener una vida más allá de la tela y el hilo que la componían. Todo empezó con pequeños desplazamientos. Un día, aparecía sentada en el sofá, cuando había sido dejada sobre la cama. Otra mañana, amanecía en la cocina, con sus brazos apoyados sobre la mesa, como si hubiese estado esperando. Ninguna de las compañeras de piso admitía moverla. Pronto comenzaron a encontrar mensajes escritos a lápiz en papel pergamino, papeles que ninguna de las dos poseía. Las notas decían cosas como «Ayúdanos» o «Salvad a Lou», aunque nadie conocía a alguien con ese nombre. Cuando finalmente lo conocieron, resultó ser un amigo de Donna, que comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre la muñeca. Una noche, Lou se quedó a dormir en el apartamento y tuvo una parálisis del sueño. En su pesadilla, Annabelle lo observaba desde la esquina de la habitación, flotando levemente sobre el suelo. Sintió que lo estrangulaba, y al despertar, tenía marcas en el cuello. En otra ocasión, Lou fue atacado físicamente. Al revisar su pecho, tenía 3 marcas paralelas, como si algo lo hubiese arañado con fuerza. Fue entonces cuando Donna y su compañera contactaron a un medium, quien les reveló que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, supuestamente muerta en un accidente cercano al edificio años atrás. Conmocionadas, las jóvenes aceptaron convivir con la muñeca, pensando que el espíritu era inofensivo. Pero los ataques continuaron y se intensificaron. Finalmente, desesperadas, acudieron a Ed y Lorraine Warren, quienes rápidamente descartaron la idea de que se tratara del espíritu de una niña. Según los Warren, los demonios pueden fingir ser entidades inocentes para ganarse la confianza de los vivos. Lorraine aseguró que la muñeca no contenía un espíritu humano, sino una presencia demoníaca que usaba el objeto como conducto para manifestarse. La aparición de Enfield, Inglaterra, 1977. ¿Y si el miedo pudiera hablar con voz propia? En el tranquilo barrio de Enfield, al norte de Londres, los eventos que comenzaron en el verano de 1977 aún resuenan como un eco de lo inexplicable. Peggy Hodgson, madre soltera de 4 hijos, nunca imaginó que la nueva casa a la que se mudaban se convertiría en el centro de una tormenta paranormal que capturaría la atención mundial. Todo comenzó de forma tan extraña como silenciosa. Un mueble que se desplazaba sin razón, un golpe seco en la pared, objetos que caían al suelo sin que nadie los tocara. Pero fue la hija menor, Janet, de apenas 11 años, quien pronto se convertiría en el epicentro de lo desconocido. Una noche, Peggy escuchó un estruendo proveniente de la habitación de Janet. Al entrar, encontró la cómoda movida varios centímetros y la silla de la niña volcada. Janet, temblorosa, dijo que algo la empujó mientras dormía. Los días siguientes trajeron consigo fenómenos aún más inquietantes. Las camas se sacudían con fuerza, las puertas se abrían solas y se escuchaban voces masculinas en habitaciones vacías. Fue entonces cuando la familia contactó a la policía, y lo que sucedió aquella noche se convirtió en el primer testimonio oficial del caso. 2 agentes fueron testigos de cómo una silla se deslizó varios metros frente a sus ojos. Uno de ellos escribió un informe en el que afirmaba que no encontraba explicación lógica para lo ocurrido. El caso Perrón, Finca Arnold, Rhode Island. ¿Qué sucede cuando una casa parece estar viva? ¿Como si sus cimientos respiraran secretos antiguos? En 1971, la familia Perrón se mudó a una extensa finca colonial en Harrisville, Rhode Island. El lugar, conocido como la Finca Arnold,
era una construcción del siglo XVIII, con historia documentada y un pasado tan denso como las paredes que la sostenían. Roger y Caroline Perron, junto con sus 5 hijas, pensaron que habían encontrado el hogar perfecto para empezar una nueva etapa. Pero pronto, la casa revelaría que su verdadero rostro estaba oculto en las sombras. Las primeras señales fueron sutiles, casi juguetonas. Las niñas afirmaban que veían a un niño fantasmal merodeando el comedor, mientras las puertas se cerraban solas y los relojes dejaban de funcionar a la misma hora noche tras noche. Pero lo que al principio parecía un simple caso de casa antigua, pronto se convirtió en una cadena de eventos aterradores. Caroline, la madre, fue la más afectada. Sentía que alguien la observaba constantemente, notaba olores putrefactos que surgían de la nada y despertaba con moretones en el cuerpo. Incluso en varias ocasiones, fue empujada por una fuerza invisible mientras subía las escaleras o realizaba tareas domésticas. El caso Smurl, Pensilvania, años 70 y 80. ¿Es posible que el mal se aferre a una familia con tanta persistencia que ni siquiera los exorcismos logren ahuyentarlo? La familia Smurl vivía en West Pittston, Pensilvania, y como muchas otras, su vida era tranquila y centrada en la rutina. Jack y Janet Smurl, junto a sus 4 hijas y los padres ancianos de Jack, se mudaron a una casa de 2 pisos con sótano en el año 1973. Lo que parecía un nuevo comienzo se transformó rápidamente en una experiencia de asedio espiritual que se extendería por más de una década. Los primeros indicios fueron extraños, pero no alarmantes. Televisores que se encendían y apagaban solos, luces parpadeantes y olores nauseabundos en habitaciones recién limpiadas. Pero con el tiempo, los sucesos se intensificaron. Un ventilador de techo se desprendió violentamente sin motivo aparente. Las paredes emitían golpes secos que parecían provenir del interior. Janet fue testigo de sombras humanoides deslizándose por los pasillos, y Jack aseguraba haber sentido una mano invisible empujarlo por las escaleras. La muñeca sombra. Museo de los Warren. ¿Qué pasa cuando el mal no necesita palabras ni movimiento, sino solo una forma para infundir terror? La muñeca sombra nunca habló, nunca caminó, ni giró la cabeza como en las películas. No lo necesitaba. Desde el primer momento en que fue descubierta, su presencia fue suficiente para llenar de pesadillas a quienes se atrevieron a mirarla demasiado tiempo. La historia de esta figura siniestra se remonta a una pequeña comunidad en Nueva Inglaterra, donde fue hallada dentro de una caja de madera enterrada bajo el suelo de una casa centenaria. Estaba envuelta en tela negra y atada con una cuerda roja, acompañada de símbolos escritos en lo que después se identificaría como un dialecto de latín ritual. Quienes vivían en la casa habían empezado a experimentar sucesos aterradores, pesadillas recurrentes, sombras que se arrastraban por los rincones y, sobre todo, una sensación de ahogo apenas cruzaban la puerta del sótano. Al descubrir la caja y abrirla, todo empeoró. Uno de los residentes sufrió un paro cardíaco sin antecedentes médicos. Otro, un joven de 24 años, comenzó a hablar en un idioma desconocido durante el sueño y, al despertar, no recordaba haberlo hecho. Una vecina relató haber visto la silueta de una figura encorvada en la ventana de la cocina, con ojos que reflejaban la luz sin parpadear. El caso es Connecticut, antigua funeraria. ¿Puede la memoria de los muertos arrastrar consigo algo más que recuerdos? Cuando la familia Snedeker se mudó a su nuevo hogar en Southington, Connecticut, a finales de los años 80, no imaginaban que el precio del alquiler tan accesible venía con algo más que historia. Carmen y Al Snedeker se trasladaron con sus 3 hijos y una sobrina para estar más cerca del hospital, donde uno de sus hijos recibía tratamiento contra el cáncer. El inmueble, amplio, sombrío y con un sótano que parecía contener sus propios secretos, había sido una funeraria décadas atrás. Eso era lo que sabían al principio. Lo que no sabían era que esa historia se negaba a ser enterrada. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, hasta que comenzaron a notar detalles inquietantes. Olores a carne en descomposición surgían repentinamente en la cocina, aunque no había alimentos dañados. Las luces titilaban, incluso cuando el sistema eléctrico había sido revisado. Pero lo más inquietante eran las voces. Primero, susurros apenas audibles que se escuchaban en el sótano.
como si alguien murmurara oraciones olvidadas. Luego, gritos ahogados que despertaban a los niños en plena madrugada. Carmen notó que cada vez que bajaban al sótano, donde habían instalado el cuarto del hijo enfermo, el ambiente se volvía espeso, como si el aire se llenara de una carga invisible. El demonio Balak. ¿Hasta qué punto la imagen de un demonio puede trascender su origen oculto y convertirse en símbolo de un miedo ancestral? Balak, nombre que ha recorrido películas, libros y rituales, no surgió en la pantalla grande como un invento del cine moderno. Su existencia, o al menos su mención, se remonta a antiguos grimorios medievales, documentos oscuros que detallaban los nombres y atributos de seres infernales supuestamente invocados por magos y alquimistas. Lo curioso es que en esos textos, Balak no se presenta como una monja demoníaca con ojos blancos y rostro espectral. Number allí aparece descrito como un niño de rostro angelical, montado sobre un dragón de 2 cabezas, comandante de legiones del infierno y poseedor del conocimiento sobre tesoros ocultos y secretos enterrados. La representación cinematográfica de Balak, popularizada en el universo de El Conjuro y La Monja, es una reimaginación artística inspirada por experiencias e interpretaciones recogidas por Ed y Lorraine Warren. Fue precisamente Lorraine quien aseguró, en entrevistas realizadas durante los años 90, que había sentido la presencia de algo que se disfrazaba de pureza para infiltrarse donde la fe es más fuerte. Aunque nunca utilizó el nombre Balak en público antes del estreno de las películas, confesó que durante una investigación en una antigua abadía francesa, vio en una visión repetida a una figura femenina vestida con hábito religioso, que le sonreía con una boca sin fin. Los Warren nunca registraron un caso formal que incluyera a Balak como entidad nombrada durante una posesión, pero Lorraine sostenía que los demonios adoptaban máscaras funcionales, rostros, gestos, símbolos diseñados para corromper la fe. En su experiencia, la corrupción de lo sagrado era una de las herramientas más eficaces del mal, porque desestabilizaba a quienes más creían en la luz. Por eso, la elección de una monja como vehículo para representar a Balak no era una decisión estética, sino espiritual. El miedo que produce una figura santa, convertida en agente de oscuridad, es mucho más profundo que cualquier espectro grotesco. La iglesia de Borley, Inglaterra. ¿Puede un lugar consagrado a la fe convertirse en un punto de anclaje para lo profano? En el corazón rural de Essex, Inglaterra, se alza la iglesia de Borley, justo al lado donde alguna vez existió la infame rectoría de Borley, un sitio ampliamente conocido por ser el más embrujado de toda Inglaterra. Aunque la rectoría original fue destruida por un incendio en 1939, la iglesia se mantiene en pie, como si fuera un testigo silencioso del pasado oscuro que aún la rodea. Los primeros registros de fenómenos paranormales en la zona datan del siglo XIX. Monjes que caminaban por los pasillos sin emitir sonido alguno, una monja vestida de blanco que atravesaba muros sólidos, campanas que repicaban sin intervención humana. A lo largo de los años, las apariciones fueron aumentando en intensidad. Incluso antes del incendio que destruyó la rectoría, testigos afirmaban ver luces parpadeando en habitaciones vacías y escuchar pasos pesados que subían y bajaban las escaleras cuando no había nadie allí. Pero los verdaderos horrores parecían concentrarse en la leyenda de la monja emparedada viva por haber sostenido una relación amorosa con un sacerdote, un romance prohibido que habría sellado el destino maldito del lugar. La iglesia no quedó exenta de estos sucesos. Durante décadas, los feligreses reportaron presencias en los bancos traseros durante la misa. Algunos describieron una figura alta y delgada, vestida con una túnica antigua, que permanecía inmóvil hasta que desaparecía frente a sus ojos. El párroco encargado de la iglesia en los años 30 fue quien contactó a Harry Price, un investigador paranormal que pasaría a la historia como el hombre que documentó el caso de Borley con mayor rigor. Price pasó meses investigando los fenómenos e incluso residió temporalmente en el lugar. En su libro The Most Haunted House in England, publicado en 1940, narra sucesos como objetos que se desplazaban solos, mensajes escritos en las paredes y grabaciones de voces que suplicaban ayuda. El caso de Arne Cheyenne Johnson, El diablo me obligó a hacerlo. ¿Qué ocurre cuando lo sobrenatural se traslada de los susurros de una casa a los pasillos de un tribunal? El caso de Arne Cheyenne Johnson
no solo aterrorizó a los involucrados, sino que dejó una marca en la historia judicial de Estados Unidos. Fue la primera vez en que una persona intentó justificar un asesinato bajo la alegación de posesión demoníaca. Lo que comenzó como un inquietante episodio de actividad paranormal, terminó convertido en un juicio sin precedentes, donde la realidad y lo inexplicable se enfrentaron frente a un juez. La historia se remonta a 1980, en Brookfield, Connecticut. La familia Glatzel había comenzado a notar cambios extraños en David, el hijo menor de tan solo 11 años. Según su madre, el niño empezó a ver figuras oscuras, escuchar voces y reaccionar con miedo incontrolable ante objetos religiosos. Poco después, comenzó a hablar con voz profunda, tener espasmos musculares y usar palabras que jamás había aprendido. Fue entonces cuando Ed y Lorraine Warren fueron contactados. Al evaluar la situación, concluyeron rápidamente que David estaba bajo influencia demoníaca. Según sus registros, el niño sufría no una, sino múltiples posesiones. Participaron en al menos 3 sesiones de exorcismo documentadas, en las que estuvieron presentes sacerdotes autorizados y miembros de la familia. Durante uno de esos rituales, Arne Cheyenne Johnson, novio de la hermana mayor de David y figura muy cercana al niño, desafió al demonio directamente. Gritó que saliera del cuerpo del pequeño y que lo tomara a él en su lugar. A partir de entonces, según relatos de la familia y los Warren, Arne comenzó a mostrar cambios. Se volvía irritable, tenía lapsos de memoria y afirmaba ver una criatura con pezuñas siguiéndolo en los bosques. Días más tarde, en un momento de furia inexplicable, apuñaló fatalmente a Alan Bono, su casero y conocido, durante una discusión aparentemente menor.